Amén. Pues vamos a comenzar nuestro estudio. Estamos haciendo una perspectiva del libro de Apocalipsis y aunque en principio no está la intención de pararnos mucho en los detalles, sino hacer esa panorámica, hay cuestiones que debemos seguramente pararnos y considerar. Este es el octavo de los estudios y vamos a comenzar dando lectura al capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Seguramente avanzaremos al 13 y es posible que hagamos una introducción del 14. Pero en principio vamos a leer el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció una señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. Hubo después una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielo, y los que moráis en ellos. Ay de vosotros, moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Bien, antes de procurar que la Biblia responda a la pregunta ¿quién es esta mujer?, creo que debemos situarnos en qué tiempo suceden estas cosas.
donde encaja dentro del plan de Dios, del programa profético, el capítulo 12 y el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Recordad que la iglesia ya ha sido arrebatada, por lo tanto estamos en el tiempo que el mismo Señor Jesucristo le llamó tribulación. Mateo capítulo 24. Estamos, podríamos decir, este pasaje marca la mitad de la tribulación. Aquí comienza lo que el Señor Jesucristo llamó la gran tribulación. Esto tiene que ver con la semana 70 de Daniel. Vayamos a Daniel capítulo 9. No se trata de que saquemos algunas conclusiones o algunos pensamientos del texto, sino que veamos cada texto a la luz de todas las escrituras, de la totalidad de la revelación de Dios. Daniel capítulo 9. Esto forma parte de una serie de visiones que Dios le dio a Daniel, que en parte ya se han cumplido, pero aún quedan por cumplirse. Dice el versículo 1 del capítulo 9. En el año primero de Darío, rey de Asuero, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el profeta Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Está hablando de años. Y Daniel está estudiando al profeta Jeremías. Vayamos al versículo 20 del capítulo 9. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo, diciendo: Daniel, he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego me fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la partida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador.
Tenemos que entender el libro de Apocalipsis, en particular estos capítulos que estamos viendo y los que vienen por delante, muy a la luz de esta revelación. 70 semanas. Desde la que fue dada la orden para edificar Jerusalén, restaurar y edificar Jerusalén. Sin duda que se puede identificar cuándo fue dada esta orden. No fue con Edra, sino que fue con Nehemías. En el capítulo 2 del libro de Nehemías dice que en el mes de Nisán, en el año 20 de Artajerjes, el rey le preguntó a Nehemías: ¿por qué está triste tu rostro? Nehemías le dice cómo está Jerusalén. Su hermano Anani, que ha venido de Jerusalén, le ha dicho que la ciudad está destruida y el pueblo en gran afrenta. Y Nehemías le dice al rey, pues respondiendo a Artajerjes: ¿cómo no va a estar triste mi corazón? Y Artajerjes le preguntó: ¿qué pides? Y Nehemías le hizo la petición, y el rey y la reina que estaba sentada a su lado le pareció bien y le dio la autorización y dio la orden para restaurar Jerusalén. No el templo, que eso había sido antes con Ezra, sino los muros de Jerusalén. Pero notad que aquí hay dos grupos: 7 semanas más 62 semanas. Y que al final de las 69 semanas se le quitará la vida al Mesías. Si sabemos cuándo comienza la orden, año 445 a.C., posiblemente las 7 semanas que se refiera tenga que ver con el final de la revelación del Antiguo Testamento. Y 62 semanas más, que suman los 483 años, tiene que ver con la muerte de Cristo. Estas 69 semanas se cumplen, y Robert Anderson tiene un libro con un magnífico estudio. El libro se llama El príncipe que ha de venir, donde demuestra que las 69 semanas se cumple el día en el que Cristo entra en Jerusalén montado sobre un pollino, hasta el Mesías príncipe. Es la única ocasión en la vida terrenal de Cristo, en su ministerio, donde es proclamado, es aclamado como Mesías. Bendito el que viene en el nombre del Señor, gritaba la multitud. Ahí dice que en la semana 69 se le quitará la vida al Mesías. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Es importante pararnos en este detalle. El pueblo de un príncipe que ha de venir. No es un príncipe el que derriba o destruye Jerusalén y el templo, sino el pueblo, el imperio romano. Y ese príncipe que ha de venir, que es o será el anticristo, tiene su origen en el antiguo imperio romano. Ahora, notad que en el versículo 24 de Daniel 9, leemos: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad.
se cumple en la semana 69 por la obra redentora de Cristo, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y unir al santo de los santos. Esto está por cumplirse. Porque la justicia perdurable aquí en la tierra no se ha establecido, la visión y la profecía todavía no se ha cumplido en su totalidad, y un día será donde el santo de los santos sea ungido. Dios tiene que confirmar y cumplir el pacto que hizo Abraham, que en parte se ha cumplido, pero no en su totalidad. Génesis 15 dice, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates será vuestra tierra. Os daré esa posesión. Israel nunca ha tenido tanta tierra. Ha tenido una parte. Y allí Dios le dice a Abraham que la tierra que tienen ciertos reyes será la tierra que entregará a Israel, a su descendencia. Y no se ha cumplido. Y hermanos y hermanas, cuando Dios promete algo, se cumple. Y cuando Dios da una serie de detalles y una serie de información, en el cumplimiento están incluidos todos esos detalles y toda esa información. Por lo tanto, falta todavía por cumplirse una gran parte de la promesa esa a Abraham. Mirad Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Dice el versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que la promesa hecha por Dios a Abraham en base a la fe, no por lo tanto una promesa, un pacto condicional, sino incondicional, no depende de Abraham, sino que es cumplimiento asegurado de parte de Dios, que a su descendencia le daría por heredad el mundo. Esto, hermanos, se tiene que cumplir. Y un día viene en el cual Cristo va a reinar sobre toda la tierra. Y su iglesia va a reinar con él. E Israel será cabeza de naciones. Pero volvamos a Apocalipsis, capítulo 12. Ahí estamos a la mitad de la semana 70. ¿Por qué digo a la mitad? Porque en el texto está especificado. Versículo 6. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Versículo 14. Donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Capítulo 13, versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar
42 meses. 1260 días son 3 años y medio. 42 meses son 3 años y medio. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo son 3 años y medio. Por lo tanto, estamos hablando de la segunda parte de la semana 70 de Daniel. ¿Qué ha sucedido en la primera parte de la semana 70? Lo hemos visto. Dios ha levantado 2 testigos que han ido a Jerusalén a predicar el Evangelio, y por el ministerio de estos dos, 144.000 judíos han creído en Cristo. Recordad que este número 144.000 es el número del 12 por 12 subido a 1000, el mayor número en la Biblia, que tiene como significado el completo de los judíos. Se ha convertido la Israel espiritual a Cristo. Y cuando han visto la abominación desoladora, Jesús dice, del que habló el profeta Daniel, es decir, cuando el anticristo reclama ser adorado como Dios, el falso profeta le ha apoyado y ha llevado a las multitudes para que adoren al anticristo. Y el dragón le ha dado el poder y la autoridad. Y se ha sentado en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Israel ha roto el pacto. Y ahora el anticristo con el dragón y el falso profeta, que por cierto, será este el momento oportuno para verlo. <clears throat> 12:3, un dragón escarlata, que se nos especifica quién es en el versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra. Capítulo 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Es decir, lo mismo que tenía el dragón, que le ha dado a esta bestia que sale del mar, y el mar son las naciones, los pueblos, las muchedumbres. Eso dice Apocalipsis 17:15, que no es un invento, está escrito aquí. Me dijo también Apocalipsis 17:15, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así que está el dragón, está esta bestia que surge del mar, y en el versículo 11 del capítulo 13, otra bestia que sube de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. El falso profeta. El falso profeta que está claramente marcado, y lo veremos más adelante. Así que estamos en el conflicto, en el inicio del conflicto principal. Aparece el caballo blanco y ofrece el que lo monta paz y seguridad. Se monta el gran imperio, pero cuando llega la abominación desoladora, Israel se rebela y rompe el pacto. Y comienza el tiempo de la gran tribulación. Ahora, ¿quién es esta mujer? Esta mujer que en el versículo 1 dice que apareció una gran señal en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies
y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Dicen es la Virgen de Apocalipsis. Esto es la teología católico-romana. Está así. Así es lo que dice. Es la Virgen de Apocalipsis. Es la madre de la Iglesia. Título que nunca ella recibió, la Biblia no le concede, no se lo da, pero que le han otorgado. ¿Pero quién es esta mujer que será guardada por 1260 días, por 42 meses, por 3 años y medio? Sabéis que en el libro de Apocalipsis aparecen otras mujeres. Vimos en el capítulo 2 Jezabel. Es una figura, es una referencia simbólica a el paganismo. Jezabel, aquella mujer que se casó con Acab, que era de Tiro, ella, y que llevó a Israel a la idolatría, a la adoración de las imágenes. En el capítulo 19 aparece la esposa del Cordero. 19:7 de Apocalipsis. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Capítulo 17, versículo 3. Y me llevó el Espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Cuando veamos quién es la gran ramera, esta mujer vestida de púrpura y escarlata adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y que tenía en la mano un cáliz, veremos que es la apostasía. ¿Quién es la mujer de Apocalipsis capítulo 12? ¿Os acordáis que en Génesis José, el hijo de Jacob, Génesis capítulo 39, le dice a sus hermanos: he tenido un sueño? Vayamos al texto. Génesis 39. Creo recordar que es el versículo no es el 39. Es el 37. Versículo 9. Soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí he soñado otro sueño y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos delante de ti? Sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Hermanos, yo entiendo que a la luz de todas las escrituras está muy claro que esta mujer que aparece aquí, con el vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y su cabeza una corona de 12 estrellas, José vio 11 porque él no se contó a sí mismo, contó a sus hermanos. Es una clara referencia a Israel, al pueblo, a la nación de Israel. Satanás siempre ha sido el enemigo de Israel. Ha procurado acabar con Israel. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que Israel es el pueblo escogido por Dios y que, como dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 4, la salvación viene de los judíos. De manera que de la simiente de Abraham, a través de Jacob
de Abraham, Isaac y Jacob, Dios iba a cumplir su promesa de enviar al Redentor. Y Satanás ha intentado en la historia acabar con la nación de Israel. Y aunque aquí ha firmado un pacto, ahora cuando Israel se revela, el dragón, la serpiente antigua, Satanás, entiende que es el momento de acabar ya de una vez y para siempre con la nación de Israel. Claro, ¿qué hacemos con que dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones? Es que aquí no hay referencia ninguna a María, a la Virgen María. Es que la nación de Israel, según Miqueas, daría a luz a un Salvador, a un varón. Y es verdad que María dio a luz, siendo virgen, a Jesús, pero la salvación vino a través de los judíos. María era judía y era la nación, aunque tuvo el gran privilegio y honor de ser ella el medio de gracia para traer al Salvador. De ella tomó cuerpo, se hizo carne, el Hijo de Dios. Aquí Satanás no intenta matar a María, sino que persigue y procura acabar con la nación de Israel. Esta mujer es Israel en el futuro. Ezequiel 37, 38, 39 habla de la restauración de Israel. Ezequiel 37, el valle de los huesos secos, creo que ya se ha cumplido. Que Dios ha abierto los sepulcros del pueblo del pueblo judío en la dispersión y los ha llevado a la tierra. Ha unido hueso con hueso, ha puesto carne, tendón y piel, pero a la pregunta de ¿vivirán estos huesos? Dice Ezequiel, Señor, tú lo sabes. Y los huesos estaban de pie, pero no había espíritu en ellos. Y sopló espíritu, y entró espíritu. Esto aún falta. Capítulo 38 y 39 de Ezequiel. Por esos dos testigos y el testimonio del Evangelio y la obra del Espíritu Santo, Israel se convertirá. Y de eso está hablando aquí. Notad esto. Hay una batalla, una gran batalla en el cielo. Se libra una batalla en el cielo. Versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. A algunos les sorprende que esto esté en el futuro, que Satanás sea echado del cielo en el futuro. Pero no debería sorprendernos, porque el acusador está acusándonos delante de Dios. Como sucedió con Job. ¿Teme acaso Job a Dios en balde? ¿No le has guardado tú y le has prosperado? Él te ama y te respeta porque tú le guardas y le bendices. Pero quítaselo a ver si no te maldice. Satanás, en el momento presente, tiene acceso al cielo. Es más, yo creo que es donde fundamentalmente lleva a cabo su labor ahora.
Creo que el pecado está tan arraigado en la condición del ser humano y en la sociedad, el engaño, la mentira, la extorsión, el robo, el asesinato, la injusticia, que dicho así en forma coloquial, el diablo aquí Satanás aquí con 3 diablillos tiene esto en movimiento, donde hace más daño es allí, acusándonos delante del trono de Dios. Pero será echado y dice, ay, versículo 12, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Por eso Jesús le llamó la gran tribulación, porque será el rebote de la maldad, la reacción diabólica para procurar hacer el mayor daño posible, porque es y será consciente de que le queda poco tiempo. De manera que los que vivan en aquel tiempo en la tierra, los que no se han arrepentido, y si el Señor viene ahora y se lleva y nos lleva a su iglesia, a los suyos, y el inicuo puede manifestarse, los que queden aquí se convierten a Cristo algunos y tienen que pagar un precio alto, pero los que vivan en este tiempo no ha habido en toda la historia situación tan dura y complicada como esta que va a venir en el futuro. ¡Ay de los que moran en la tierra! Versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dios, de manera soberana, guardará a la nación de Israel para que no sea destruida. Esto lo veremos en el Armagedón, cuando lleguemos ahí a ese capítulo. Pero será un tiempo horrible. Mateo capítulo 24. Vayamos al capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva a cautividad, va a cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Este personaje es el anticristo. Lo hemos visto antes. Sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia.
tenía el poder que tenía el dragón, y el dragón le ha dado el poder a esta bestia. Este es, podríamos llamarlo, un engendro de Satanás. Viene por obra del diablo. Y el diablo le da la autoridad como si fuese un hijo suyo. Mirad cómo le describe el versículo 2. Semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Este es el futuro imperio del anticristo. Será como una especie de compendio o suma de los imperios que ha habido. El leopardo que se mueve por la velocidad y que allí en el libro de Daniel tiene que ver con los persas. No, el persa es el león. Pero resumo, la pericia, la velocidad, la fortaleza del oso, la agresividad del león. Todos los imperios de la historia han tenido algunas características, pero este será la suma de todas esas características de los imperios. Y además obrará según el poder de Satanás. Tendremos que dedicarle algún tiempo a algunas de las características del anticristo. Pero notad, el gran falsificador falsifica las señales de Dios. Produce milagros engañosos. ¿Os acordáis cuando Moisés delante del faraón convirtió el agua en vino y lo mismo hicieron los hechiceros? ¿Y cómo repitieron algunas de esas señales? Es el gran imitador. Pero aquí encontramos el culmen de la imitación y del engaño. Versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Porque tiene 7 cabezas que son la suma de 7 naciones o poderes o reinos, y uno de los 7 fue herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Creo que es la imitación de la muerte y resurrección de Cristo. Uno de esos 7 cabezas, el anticristo, va a eliminar a los 6 y lo va a hacer por medio de una manifestación de un prodigio. No sé si será un atentado, no sé cómo será, pero sufrirá una herida como de muerte y le darán por muerto. Pero su herida mortal será sanada y el dragón lo presentará como el que ha vencido a la muerte. Y la gente dice, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y la gente adorarán al anticristo. Y la otra bestia, la del versículo 11, 13-11, otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Volvamos otra vez al gran imitador. Este es un personaje, un líder religioso, con aspecto de cordero. Se presenta o se hace creer que es el representante del Cordero de Dios, con apariencia de cordero.
pero habla como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Si el anticristo representa al poder político, militar, económico, aquí ahora recibe también el apoyo del poder religioso. Y este líder religioso, en nombre de las religiones del mundo y para facilitar la paz y la seguridad en el mundo, hace que la gente adore a la bestia. Hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Sigamos viendo, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la espada, la herida de espada y vivió. Hace que la gente le hagan una imagen. Es decir, ha desarrollado una cultura religiosa que tiene que ver con la idolatría y ahora le dice a la gente que hagan imagen de la primera bestia y la adoren. Versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Le infunde poder a la imagen. Yo no puedo evitar pensar que hay por ahí algunos lugares donde dice que hay imágenes que lloran lágrimas de sangre. Si es que, hermano, es que no lo tienes que inventar, es que ya está la semilla sembrada. Pero esto será el culmen. Versículo 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Aquí está hablando de una dictadura mundial. Y está hablando de un gran dictador, el anticristo. La primera bestia recibe el apoyo de la segunda bestia, pero la segunda bestia después es derribada. Y el anticristo se convierte en el líder inmisericorde de este pretendido futuro imperio que va a dominar la tierra. 666 es su número. Algunos han querido identificar al anticristo por el número. Y creo que por lo menos a 666 personas se lo han adjudicado. Desde Judas a Herodes, a los Césares, a Hitler, al Papa. Martín Lutero lo identificó con el papado. Napoleón y otros muchos. Mirad, hermanos, yo no creo que 666 sea el nombre
es el número. Y si hemos hablado de la simbología de los números en Apocalipsis, y el 7 es el número completo, el 6 es el que más se le acerca. Y el 6 es número de hombre. Si el 7 es número de Dios, el 6 es el número del hombre. Y el 666 quiere decir, entiendo yo, que se refiere aquí a la deificación del inicuo, del hombre, cuando el anticristo se sienta en el lugar, en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios y exigiendo que la gente le adore como Dios. ¿Os acordáis de Isaías 14? ¿De Ezequiel 28? Quiso subir a lo alto, sentarse junto a las estrellas de Dios, en el trono. Y aquí pensará que lo ha logrado. El dragón creerá que lo ha drogado, que lo ha logrado. Pero ¿os acordáis de qué pasó con la imagen del sueño de Nabucodonosor? Que sus pies eran en parte de hierro y en parte de barro. Y una piedra no cortada por mano humana golpeó a la imagen y la imagen se desmenuzó. Cristo pondrá punto final con su venida en gloria al anticristo, al falso profeta, en la batalla del Armagedón. Creo que antes lo vimos, pero por si acaso. Capítulo 16, versículo 13. Ahí encontramos en un mismo versículo esta trinidad diabólica. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana. Ahí están los 3. Hermano, y yo creo que deberíamos darle gracias a Dios porque ya nos ha librado de la ira venidera. Y tenemos que darle gracias a Dios porque en su palabra Él nos muestra, nos enseña, nos revela que aún en medio de un mundo que va de mal en peor, del caos que ha de venir sobre este mundo, Él ejecutará su justo juicio y vencerá para toda la eternidad. Vuelvo a subrayar otra vez, como hemos visto ya en otros capítulos, como en el capítulo 13 se dice y se le permitió, versículo 7, y se le dio autoridad, es decir, Dios va a permitir esto. No es el descontrol del gobierno divino, sino que es la ejecución de los planes eternos de Dios. Pero qué bonito es que esté el capítulo 14 ahí. Después, bonita palabra, pasó el 2020, después ha llegado el 2021. Miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno,
y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Cuando habla aquí esto, no se contaminaron con... No es que la relación matrimonial sea una contaminación, sino que no se dejaron llevar por la idolatría que tiene que ver con una fornicación espiritual, sino que guardaron su fidelidad a Dios. El Cordero estaba en pie. Ha vencido. Vencerá. Venció la muerte y el sepulcro. Vencerá al diablo y a todas sus huestes. Tenemos que acabar aquí. Los que estamos en Cristo Jesús, tenemos el privilegio y la bendición de poder considerar estas cosas y decir, bueno, Señor, gracias. Gracias porque tú ya me has hecho tuyo, me has perdonado, me has adoptado. Que por cierto, es Dios el que nos recibe a nosotros, no nosotros a Dios. Es Dios el que nos acepta por la obra de Cristo. Y tenemos la garantía, la certeza, la seguridad de la eternidad con Él. Pero a los que aún no han creído, aunque están escuchando el Evangelio, hay que hacerle un llamamiento solemne. En nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Arrepentíos de vuestros pecados y creed en el Señor Jesucristo para que seáis librados de la ira venidera. Porque si el Señor viene hoy y no sois de Cristo, puede que estas cosas las tengáis que vivir. Terminamos dándole gracias a Dios, al que está sentado en el trono, al que reina y gobierna por los siglos de los siglos, al que nunca ha perdido el control de la historia, al que en el ejercicio de su soberanía y poder hará que todas las cosas se cumplan. Os invito y os animo a dedicarle un tiempo al libro de Daniel. 12 capítulos para leerlo muchas veces, porque hay muchas cosas allí. Seguiremos Dios mediante en el próximo, ya desde el capítulo 13, y nos queda después la caída de Babilonia, la gran ramera, y la culminación de lo que hemos leído antes en Daniel capítulo 7, la culminación de todo en el tiempo del Armagedón. Pero eso será en el próximo o en los próximos estudios, si el Señor lo permite. Nos despedimos con un momento de oración, dándole gracias a Dios. Y estas cosas no son fáciles, ni tenemos respuesta para todas las preguntas.
Pero lo importante es quedarnos con lo que Dios ha recogido en su palabra y saber que Él la cumple. Si aprendemos y nos sujetamos a que la Biblia ponga luz a la propia Biblia, a que los textos complicados y difíciles los entendamos a la luz de los textos más fáciles, eso nos traerá mucha bendición. Señor, te damos gracias por tu palabra recogida en este precioso libro que llamamos la Biblia, esta biblioteca divina que tú nos has dado para nuestra enseñanza, para que te conozcamos a ti, para que conozcamos tu amor, tu gracia, tu salvación, para que, Señor, alimentemos nuestra vida con esperanza, porque no estamos aquí a, a ciegas, tenemos la luz de tu palabra que nos alumbra. Señor, y gracias, porque no le tenemos miedo al futuro, porque en el futuro nuestro estás tú. Gracias. Y te doy, Señor, mi adoración y mi alabanza, porque tú eres el Rey. Líbranos de las acechanzas del diablo y obra para salvación en el corazón de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros vecinos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.